Bendiciones por un día más que nos da el Señor de parte de la Fundación Obras Una Mano Amiga. Te bendecimos en este día que nos da el Señor. Gloria a Dios, bendito sea el Señor por un día más que nos da. A raíz de la preocupación en la que estamos viviendo en las congregaciones dentro de la iglesia cristiana, donde se ha olvidado la comisión de pastorear, de los pastores y de los líderes con respecto a lo que es pacentar y pastorear las ovejas, donde realmente no hay un compromiso genuino por las almas de Jesucristo. Ya no se ha llenado o ha ido por las descarriadas, por las quebrantadas, por las enfermas, por las perdidas. No se está alimentando al pueblo de Dios, se está dando un evangelio light, un evangelio de hombres, sino lo que el Espíritu de Dios quiere hablarle al pueblo, donde dan testimonio de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay llenura del Espíritu Santo en las congregaciones, donde el mal testimonio de pastores, líderes, hacen que el pueblo de Dios esté frío, decepcionado, dolido por la actitud de muchos falsos pastores, falsos líderes, falsos profetas, falsos maestros, donde se ha perdido el temor de Dios, el temor de que tenemos que dar cuentas por cada alma, el temor de su palabra. Nos hemos perdido el temor de que Dios todo lo ve, todo lo oye. Podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar a la gente, pero a Dios no se le engaña, Él todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escudriña. Donde muchos pastores se refugian detrás de una agenda, donde las almas no tienen suplida una necesidad espiritual en el momento en que la necesitan, en una necesidad o prueba, donde gente de otras congregaciones nos buscan para que los visitemos, ya que sus pastores no los visitan, habiendo gente que se van a suicidar por crisis, matrimonios que están a un hilo del divorcio, personas con enfermedades terminal que necesitan ese reposo, ese refugio espiritual, hombres y mujeres que quieren dejar los vicios o las drogas, piden ayuda y lo que les dan es una cita donde nunca llegan a visitarlos. ¿Qué es un pastor? Cuando Jesús le dijo a Pedro que si lo amaba, que apacentara a sus corderos. Y por segunda vez le dijo, si me lo amaba, que apacentara sus ovejas. Por tercera vez le dijo, apacentara sus ovejas. Y que apacentar es cuidar, curar, alimentar y sanar. Las ovejas es dar la vida por las ovejas, como David, que protegió a las ovejas de los leones y de los osos. Pastor es aquel que tiene un corazón de Cristo, amor por las almas, no el que tiene un título o por nombre es puesto como pastor. Así que si amas a las almas y eres pastor, eres escogido por Dios. Sigue que la recompensa es grande. Es verdad que cada miembro hay que verlo como un bebé, indefenso, que hay que guiarlos, ayudarlos a caminar, a darles de comer, a enseñarles a hablar, estar pendientes de ellos y guardarlos de todos los peligros que tiene este mundo como bebés. Cuando mi esposa y yo visitamos a la gente, no vemos a hombres ni a mujeres, sino niños y niñas en ellos que necesitan ser restaurados, sanados espiritualmente. Necesitan ese amor paternal que solo Dios puede dar. Donde los recursos que Dios da para que se pueda ayudar a los más necesitados se pierde o se lo están robando. Donde la mayoría de los mensajes son solo para pedir diezmos, ofrendas, plata, plata y plata. Y no se olvidan de que cuando predican sobre la fe y exigen al pueblo tener fe, no se lo aplican a sí mismos. Recordemos, pastores, que la obra la sostiene Dios. Oh Dios, qué dolor tienes en tu corazón por tus pastores, por tu iglesia, almas que se pierden por no ser pastoreadas y apacentadas con amor. Iglesia, hay que despertar. Iglesia, hay que despertar ya. Cuando oyes la palabra iglesia, probablemente pienses en el edificio en el que adoramos a Dios.
Pienses en su construcción, su púlpito, sus bancas y sus plataformas para el coro, pero este es solamente un edificio, no es la iglesia de la cual habla Dios en su palabra. La palabra iglesia, como se usa en el Nuevo Testamento, quiere decir una asamblea de llamados. Se refiere a gente, no a un edificio. Habla de creyentes a los que Dios ha redimido. Son gente que Dios ha sacado, gente que Dios ha escogido. Esta es la iglesia. Tema, SOS. ¿Dónde está la iglesia de Cristo Jesús? SOS, ¿dónde está la presencia de la iglesia de Jesucristo? SOS, donde están los predicadores que prediquen el evangelio verdadero. ¿Qué es lo que quiere decir iglesia de Jesucristo? En la Biblia, iglesia se denomina como la novia, como el cuerpo de Cristo. En el Viejo Testamento se le llamaba pueblo por Abraham, el cual este es el pacto de Dios con su pueblo escogido. Después Jesús, que vino, los redimió y los juntó a todos aquellos que estábamos fuera de este pacto como su novia, como su cuerpo en Cristo, el cual somos adoptados o ciudadanos del reino de Dios por medio de Jesucristo, siendo Jesucristo la iglesia misma, por un solo espíritu, el cual da dones diferentes a cada miembro del cuerpo, que es Jesús mismo, siendo Él la cabeza y no los hombres, sino solo Jesucristo el que sostiene a la iglesia. Vamos a ver unos principios, vamos a ver la entidad de la iglesia de Jesucristo, que es lo que Jesucristo vino a establecer y a fundar en este mundo. Primer principio, la iglesia como un solo cuerpo en Cristo Jesús, y eso lo leemos en 1 Corintios 12, del 7 a 31. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra y sabiduría, a otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros Él hace milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu y a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en partes como Él quiere, no como nosotros queremos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Jesucristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos y libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, ¿por qué no soy oreja? Ojo, perdón, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiere. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que aparecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo donde más abundante honor al que les faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios a la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran y los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún
más excelente. Vemos que cada miembro es tan importante como el otro, ninguno es desechado, ya que todos tienen el mismo valor, porque Jesucristo pagó un precio muy alto en la cruz. No es si da más diezmo o no da. Para el Señor que dio todo, y cada miembro es tan importante como el otro. Ninguno es desechado, ya que todos tienen el mismo valor, porque Jesucristo pagó un precio muy alto en la cruz. No es si damos más diezmo o no damos. Para el Señor que dio todo, por cada uno de nosotros valemos mucho cada alma, y cada miembro tiene su función, dones, talentos que da un mismo espíritu a todos, formando a la iglesia, o sea, formando el cuerpo de Jesucristo, que es la cabeza. Un pastor sin congregación no es pastor, y una congregación sin pastor no es congregación. Diferentes llamados a cada uno formando el cuerpo de Jesucristo. Esto lo vemos en Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores, maestros. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dios pone a cada uno su llamado. Cada uno tiene su propósito. Ahora que se está dando mucho, que salen muchas personas, muchos pastores, profetas que dicen tener los 5 ministerios, decir que tienen todos los dones. Por favor, la palabra nos dice que cada miembro tiene un don y un talento diferente, tiene su llamado para formar el cuerpo de Jesucristo, para unirnos todos como un solo cuerpo, cada miembro, para que Jesucristo, que es la cabeza, se deposite en la iglesia unida de un solo cuerpo. Amén. Segundo principio, somos templo del Espíritu del Padre. Segundo Corintios 6, 14 al 18, somos templo de Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis el mundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso también nos lleva a unirnos, que no los unamos en yugo desigual con doctrinas falsas, tales como estamos en estos tiempos donde vivimos la apostasía como nunca se ha vivido. Con esto nos manda a salir y apartarnos para no contaminarnos con evangelios falsos, inmundos, ya que somos iglesia guiada por el Espíritu del Padre, siendo Él la piedra angular, Jesucristo, quien lleva esta verdad a cada miembro y une el cuerpo de Jesucristo. La iglesia es Jesucristo a través de nosotros como templo de un mismo Espíritu del Padre en todos, dando a entender que la iglesia es a través de Jesucristo en nosotros y no los edificios donde nos congregamos, siendo todos templos de Dios, dando en comportarnos en esa, ¿cómo se llama?, en una dirección dignos, tal como somos llamados por un mismo Espíritu del Padre, andando decorosamente y ser portadores, dando ese honor del Espíritu del Padre, donde vayamos a dar testimonio de tal obra redentora de Jesucristo a través de nosotros que somos el templo, somos la iglesia y su cuerpo a este mundo. Amén. Y el que destruye el templo, Dios lo destruye. Lo vemos en 1 Corintios 3:17. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Esto es importante de mantener nuestro cuerpo, cuidar nuestro cuerpo, porque ya no nos pertenece. Jesucristo nos compró cuando lo recibimos y recibimos al Espíritu Santo, al cual es este cuerpo, su templo, pero y cuidarlo, pero principalmente nuestro corazón, donde habita el Espíritu, teniendo un corazón sin manchas y sin arrugas, un corazón sin odio, sin rencor, un corazón que perdone y se perdone a sí mismo y pida perdón, un corazón limpio, un templo limpio y digno para el Espíritu Santo. Iglesia, tercer principio, la santidad de la iglesia.
Lo vemos en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, el cual el cuerpo es templo, es la iglesia, se mantiene limpio buscando toda la perfección de la santidad en el temor de Dios, todos como miembros de un solo cuerpo, el cual es Cristo Jesús, en nosotros orando todos por todos en todo tiempo y amándonos todos como un solo cuerpo en Cristo Jesús y buscando esta santidad. Una iglesia perfecta y santa. Esto lo leemos en Efesios 5, del 26 al 27, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento de las aguas por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera manchas ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin manchas. Hoy oigo muchos pastores que dicen que no hay iglesia perfecta, que no tienen que buscar iglesia perfecta. Y aquí la palabra me dice otra cosa, es contundente este pasaje, me habla de una iglesia perfecta, sin manchas y sin arrugas, unida en un solo cuerpo en Cristo Jesús, que es lavada por medio del evangelio de la palabra de Dios para poder presentarnos al Señor, una iglesia gloriosa y santa, ya no más conformismo. Comencemos a dar testimonio de esta iglesia, la cual Jesús viene por ella. Está a ti y está en mí este compromiso. Jesucristo viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas. Iglesia, gloria a Dios. Cuarto principio, guardando la unidad del cuerpo, la iglesia. Y lo vemos en Efesios 4, del 3 al 6. Solicitados en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a un mismo esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y para todos en todos. Nos solicita guardar la unidad del cuerpo por un mismo espíritu en la paz dentro de todos los miembros del cuerpo en Cristo Jesús, que hemos sido llamados a un Señor servirle por una fe y por un bautismo, el cual es Dios Padre y no todos. Vemos como hay gente que tienen hasta años y no los han llevado a recibir a Jesucristo. Jesús en congregaciones, en la oración de la salvación, llevarlos a los pies de Jesucristo, y cómo han hecho una burocracia lo que es el bautismo, de que tienen que llevar hasta 3 años un curso donde la palabra me dice lo contrario. Lo vemos en el eunuco etíope y Felipe, y él dice, el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y el apóstol lo bautizó y fue lleno del Espíritu Santo. Esto lo puedes leer en Hechos 8, del 26 al 39. También cuando los apóstoles predicaban y la gente creía y recibía a Jesucristo y eran bautizados, no que iban a ser bautizados, y eran llenos del Espíritu Santo. Lo vemos en Hechos 18:8. Y muchos de los corintios que oían, creían y eran bautizados, no que iban a ser bautizados, por favor. Este me gustó, este pasaje me gusta, porque es una línea o un orden que Dios nos da por medio, que nos da la palabra de Dios, es aquel que cree, aquel que oye la palabra y es bautizado. Muchos hay dentro de las congregaciones que no se les llama aún en este orden, y muchos se van porque no se les está dando esta necesidad espiritual y obediencia. Ya es hora de que haya un despertar en el pueblo de Dios. Ya es hora que se llene ese llenura espiritual en la gente. ¿Cómo es posible? Debemos de seguir este orden. Aquellos que oyen y creen deben de ser bautizados en nombre de Jesús. Quinto principio, encomienda de la iglesia para llevar al mundo. Lo vemos en Efesios 3, del 10 al 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, el cual somos llamados como una sola iglesia a dar la manifestación de la sabiduría de Dios en el propósito eterno de Dios para con la humanidad, para con el mundo, que hizo en la obra redentora salvadora en Cristo Jesús, en la obra que Jesucristo hizo para la humanidad, para salvación,
a todos los principados y potestades en los lugares celestiales, dando a conocer el poder glorioso de Dios por medio de una iglesia unida en un solo cuerpo y en una sola cabeza, que es Jesucristo. ¿Dónde debe de estar la iglesia? ¿Dónde está Jesucristo? ¿Y dónde está Jesucristo? Esto lo vemos en Mateo 25, del 34 al 46. Pon atención, iglesia. Entonces el rey dirá a los que su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El rey representa a Jesucristo y a lo que está llamando él es su iglesia. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. Aquí los justos son la iglesia, son los verdaderos que se han dedicado a Dios fielmente, se han comprometido a Dios. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondió el rey, que es Jesucristo, les dirá, de cierto, dice aquí que les dirá, o sea, no que ya pasó, es que le dirá cuando él venga por su iglesia, por aquellos. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los de la izquierda son nosotros, son los que nunca se comprometieron con Dios, apartados de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos, los respondiendo diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les respondió diciendo, de cierto os digo que aun cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Entonces la ira y el castigo de Dios es para estos, y la justicia y la vida eterna para los justos que han entregado la vida a Jesucristo. Iglesia, esto lo dice el Señor, esto está en la palabra de Dios, tú puedes buscarlo, tú tienes que buscar y leer la palabra de Dios. Hay que despertar, iglesia. ¿Dónde estás, iglesia de Jesucristo? La unidad que Jesús le da a la iglesia. Lo vemos en Efesios, del 1 al 20 al 22, la cual opera en Cristo, resucitándolo a los muertos y citándolo a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en los venideros. Y sometió todas las cosas bajo los pies y lo dio por cabeza. ¿Sobre a quién? A todas las cosas, a la iglesia. Se lo da a la iglesia, tú puedes leerlo. El cual Cristo Jesús es el que sostiene el cuerpo, siendo él la cabeza y poniendo bajo los pies a nuestros enemigos, dando autoridad, poder y señorío a la iglesia, unidos por un mismo espíritu, como lo vemos en el libro de los Hechos, donde esta primera, el inicio de la iglesia de Jesucristo, vivían bajo este poder, porque sabían que todo estaba bajo los pies de Jesucristo, el cual es la cabeza de la iglesia, en armonía. Todos los miembros trabajaban con un solo espíritu que era del Padre, y lamentablemente se fue perdiendo de generación en generación. Ya no somos ni siquiera la sombra de aquella iglesia donde vivían en fe, dando testimonio del poder de Jesucristo. Debemos de volver a la senda antigua, al principio. A la salvación es personal, no por hombres, ni por religión, ni por doctrinas, pero es responsabilidad de todos de poner a la iglesia de Jesucristo en alto, dando testimonio al mundo y ganando al mundo para Cristo. Por eso no pierdas el tiempo en señalar, en criticar y juzgar, si no comienzas a poner y pon ese llamado como miembro de un solo cuerpo en Cristo Jesús, dar testimonio de paz y de amor por un solo espíritu. Así que aviva el fuego que hay en ti, vuelve el primer amor, porque todo lo que vos le dé la vuelta a Dios, le dé la vuelta a Jesucristo, tú le das la espalda y comienzas a criticar y te enfrías y te vas y te guardas en una cueva,
estás botando la obra de Jesucristo que hizo en la cruz a tierra. Estás despreciando lo que Jesucristo hizo por nosotros. La iglesia que es la gloria de Jesús en la tierra. En Efesios, lo vemos en Efesios 3:21. A Él sea la gloria en la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia, dice, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El cual la gloria de Jesucristo es manifestada por medio de su iglesia. Para todas las generaciones actuales y futuras se manifiesta a través de nosotros. Iglesia, sexto principio, somos la esposa de Jesucristo. Lo vemos en Apocalipsis 19, 7 al 8. Gocemos y agradémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ellos se le ha concedido que se vistan de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Apocalipsis 21, 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Como vemos, ¿cuál es la esposa? O sea, la iglesia, nosotros. ¿Cuál es nuestro amado? O sea, Jesucristo, nuestro Señor que viene por nosotros. O viene por una esposa, por una iglesia que se ha preparado, que se ha vestido de lino fino, limpio, resplandeciente, ya que ese lino fino es la acción justa de los santos, de los que se han consagrado, los que se han guardado para Jesucristo. ¿Estamos listos, iglesia, para que nuestro amado venga? ¿Estamos listos para que ya el Señor venga por nosotros? Medita en esto, iglesia. Todos somos parte de esto y responsables también. Séptimo principio de la iglesia actual, lo que debemos de cambiar y arrepentirnos. Vemos las cartas de las 7 iglesias que se ven en Apocalipsis. Lo que el Señor no le gusta de todas, ya que son las que la actualidad de la iglesia está viviendo en este tiempo. Como el Señor pide esta santidad y perfección en la iglesia y los indica cómo debemos de cambiar, iglesia. Iglesia que dejó el primer amor, las primeras obras, y que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Cuántos han dejado el primer amor? Han dejado de hacer las primeras obras, se han enfriado, no buscan al Señor como la primera vez, por ver lo que hacen los demás, que dan mal testimonio, sean pastores y líderes falsos. ¿Acaso ellos murieron en la cruz por ti? No, ¿verdad, hermano? No, ¿verdad, hermana? Así que vuelve al primer amor y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. No tires la obra de Jesucristo a tierra por los demás. Así que levántate y busca a tu amado. Iglesia. Iglesia con anatemas, doctrinas falsas. Apocalipsis 2, 14, 16, la carta a Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Baal, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Iglesia, oiga, por tanto, arrepéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Nos hace ver el Señor que en la iglesia hay miembros que retienen todavía doctrinas falsas, que sirven de tropiezo a otros, cual adulteran el evangelio y provocan fornicación espiritual con un evangelio falso, antibíblico, cuando usan objetos como puentes para ungir, que se está viendo ahora. Iglesia, despertemos. ¿Cómo es posible que hay iglesias que digan que el chicle ungido, la escoba ungida, la silla ungida o la manguera ungida y otras más bobinaciones ante los ojos de Dios? Iglesia, despertemos, porque hay un pueblo que está muriendo, hay un pueblo que está muriendo por falta de conocimiento, de la verdad. Por favor, despertémonos. Como hay gente que sigue como niños sin conocimiento a gente con falsas doctrinas, con falsos espíritus en ellos.
Ellos están sustituyendo al único ungido, nuestro Señor Jesucristo, ya que en este tiempo no se habla o se enseña en los altares del arrepentimiento, de la santidad, del pecado y de morir al mundo para Cristo, de prepararnos para aquel que va a venir por nosotros. Iglesia dominada con espíritus de mentira y de engaño, sacando al espíritu del Padre. Sabemos en Apocalipsis 2, del 20 al 23, a la carta de Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, así no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos iré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según nuestras obras. Estas son las iglesias que toleran a espíritus dominantes en miembros que quieren hacer lo que les da la gana y no la voluntad de Dios, llevando a miembros a la rebelión y prepotencia, sacando al Espíritu de Dios, que es uno en todos, y poniendo a este espíritu de orgullo. Vemos que el Señor les da una advertencia a tales miembros, y todavía viene juicio no solo para ellos, sino también para su generación, sus hijos, y no hay nada oculto para el Señor, que escudriña la mente y el corazón. Hemos olvidado que Él todo lo sabe. Tú te puedes engañar a ti mismo y puedes engañar a la gente, pero a Dios no podrás engañarlo. Iglesia que no ha sacrificado la carne, lo vemos en Apocalipsis 3, del 2 al 3, Asiria, la carta Sardis, sé vigilante y firme, las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guardalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré por ti. Llama a una iglesia vigilante y firme en el evangelio verdadero de Cristo Jesús, llamando a morir a la carne, sacrificándola con Cristo Jesús, muriendo a los deseos de la carne y los del mundo, ya que sin esto nuestras obras no son perfectas ante Dios. Recordemos lo que hemos recibido y oído de la palabra de Dios, guardémosla en nuestro corazón, el evangelio de las buenas nuevas de salvación por Cristo Jesús, dando testimonio al Espíritu Padre a todos en nuestro corazón. Iglesia tibia, lo vemos en Apocalipsis 3, del 15 al 22, la carta a la Odisea. Yo conozco tus obras, ni que eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres una desventurada, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con corintios para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia. En este me habla una iglesia tibia, sus obras muertas, donde el mundo aprueba leyes en contra de la ley de Dios, el aborto, matrimonios del mismo sexo, sin que nadie alce la voz, como representantes de Dios en la tierra, donde viven en un confort de cuatro paredes, sin ir al pedir, al necesitado, al perdido, a llevar el evangelio de salvación, donde mueren jóvenes, mujeres y hombres en las drogas, prostitución, delincuencia, niños maltratados sin hogar, sin que la iglesia se una a cambiar el mundo, a marcar la diferencia en un solo cuerpo en Cristo Jesús, trayendo esperanza, fe y amor a una humanidad necesitada de volver a su Creador, a nuestro Padre,
muchas personas con hambre de escuchar las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús. Recordemos que el Señor está a las puertas de nuestro corazón, llamando a los que le escuchan. Él los alimenta, Él les dará vida. Pero ¿cómo van a escuchar si la iglesia no va a tocar corazones en las calles y a predicar esta verdad? La iglesia a la cual Jesucristo va a venir, la iglesia fiel. Y esta es la promesa. Esta es la verdadera iglesia, los hijos de Dios que se paren en la brecha a marcar la diferencia por llevar el evangelio de verdad, paz y salvación de nuestro Señor Jesucristo para este tiempo que llama el Señor a su novia. La iglesia que ha guardado la palabra de Dios y no ha negado su nombre. Apocalipsis 3, del 7 al 13, el mensaje de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el Señor, el verdadero, al que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienen pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no hacen ningún tu nombre, no han negado su nombre. Y aquí yo entrego a sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, si no mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir a este mundo entero para todos los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le daré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí, y escribirá sobre él su nombre, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta es la recomendación de la iglesia fiel que guarda su palabra y no negó el nombre de Jesucristo y sus sustitutos, lo que el Señor le dio hasta el final, esperando al Señor sin manchas y sin arrugas. Esta es la iglesia a la cual el Señor entregará a sus enemigos. Esta es la iglesia que guardará, porque nos hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, porque ha tenido paciencia y ha esperado en el Señor. Morada a donde habitará la iglesia fiel del Señor. Nuestro final es esta, Apocalipsis 3, 21, del 10 al 11, y me llevó al Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendió del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosa, como piedra de jazmín, diafana como el cristal. Apocalipsis 21, 22 al 23. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brilla en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es la lumbrera. Este es el premio a los fieles santos que morarán en la santa ciudad con el Señor, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Hoy tú decides seguir guardando esta verdad en las tablas de tu corazón. Hoy el Señor te llama para que tú le abras las puertas de tu corazón. Hoy el Señor llama a sus fieles guerreros a predicar su verdadero evangelio de salvación al mundo. Una iglesia llevando la gloria de Dios. Hay que despertar en este momento, hay que despertar, iglesia, y comenzar a prepararnos, a limpiarnos con lino fino para la venida del Señor. Cuando tú sepas que eres iglesia, Jesús caminará como iglesia, comerás como iglesia, hablarás como iglesia, te comportarás como iglesia, darás testimonio como iglesia, vivirás como iglesia, y no verás la gloria de Dios, no. ¿Sabes por qué no verás la gloria de Dios? Porque tú serás la gloria de Dios por medio del Espíritu Santo que habita en ti como templo de Dios. A esto se refiere la palabra, que somos luz, sal del mundo, que somos bendición, porque en ti comenzará a fluir el poder de Dios. Gloria a Dios. Ahora, iglesia, despertemos ahora, despertemos, es el tiempo de despertar, estamos llamada al Señor. Si tú quieres recibir a Jesucristo en esta hora, repite conmigo la oración de salvación y recibe al Señor y abre el corazón al que puede cambiar tu vida. Señor Jesús, hoy
Reconozco que he pecado, que mis pecados me han separado de ti. Hoy, Padre Santo, te pido perdón por mis iniquidades, mis rebeliones y mis pecados. Señor, hoy te recibo como mi Señor y Salvador de mi corazón y de mi mente. Hoy recibo tu perdón y sé que tú me estás lavando con tu sangre preciosa. Señor, creo firmemente que tú viniste al mundo, moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste el tercer día y estás sentado en la diestra del Padre eterno. Gracias, Señor, porque tú mandaste a tu amado Hijo para salvación. Gracias, Jesús, porque tú moriste por amor a nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros. Gracias, Señor. Te felicito si hiciste la oración de salvación. Hoy comienza una vida nueva. Hoy comienza un cambio nuevo. Pon los ojos en Jesucristo nada más. Lee la palabra, aliméntate de la palabra y sigue solo las obras de Jesucristo y vas a ver el poder de Dios en ti. Y no ponga mirada en hombres. En el nombre de Jesús, de la Fundación, nos bendecimos y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Perdónanos, Jesús. Perdónanos por la falta de santidad. Perdónanos por la religiosidad y el legalismo. Perdónanos por la pereza, la apatía y la negligencia. Perdónanos. Perdónanos por la inconsecuencia entre lo que predicamos y lo que vivimos. Perdónanos, Jesús. Perdónanos por la indiferencia delante del necesitado. Oh, perdónanos. Perdónanos por no hacer la gran comisión y extender tu reino. Perdónanos. Perdónanos por la falta de sometimiento a las autoridades, la rebelión y la desobediencia. Perdónanos. Perdónanos por el orgullo, la envidia, los celos, la murmuración y las raíces de amargura. Perdónanos. Perdónanos, amado Jesús, por consentir la pornografía y la inmoralidad sexual. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos por no reconocer nuestros errores. Perdónanos por permitir que el mundo entre a la iglesia, sus modas, sus costumbres, sus filosofías y conceptos. Perdónanos por los falsos apóstoles, por los falsos profetas. Perdónanos por los falsos evangelistas, por los falsos pastores. Perdónanos por los falsos maestros, por los falsos adoradores, por las falsas ovejas, por los falsos creyentes. Perdónanos, Jesús. Perdónanos por la hipocresía, por la dureza de nuestro corazón, por la apostasía. Perdónanos. Perdónanos por no practicar el ministerio de la piedad. Perdónanos, Señor Jesucristo, por el mal manejo de los recursos recibidos, por ejercer mal nuestra mayordomía. Perdónanos, oh Rey. Perdónanos por aprovecharnos de la fe para nuestro propio beneficio y creer que por dinero podemos negociar contigo las bendiciones. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos por el abuso del poder y la autoridad, por creernos dueños de tu grey. Perdónanos, Jesús. Perdónanos, Señor, por dar tan mal testimonio a una sociedad que necesita ver tu rostro en nuestras acciones, en nuestras vidas. Perdónanos, oh Rey. Perdónanos, oh Dios, porque muchas veces hemos ofrecido fuego extraño delante de tu altar. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque siendo reyes y sacerdotes hemos maldecido nuestra tierra por causa de nuestro pecado y aún con nuestras palabras. Perdónanos. Perdónanos por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Perdónanos, perdónanos. Clamamos a ti, oh Dios, clamamos. Haz sobreabundar tu gracia en medio de tu iglesia. Que
Que la sangre de Jesucristo perdone nuestros pecados y nos limpies de toda nuestra maldad. Que la unción de tu Espíritu Santo pudra todos estos yugos de esclavitud. Que toda la iglesia pueda experimentar un nuevo nacimiento, una verdadera vida de cambio. Pon el querer como el hacer por tu buena voluntad. Estar todos juntos y unánimes, caminando bajo la dirección de tu Santo Espíritu, ungidos todos los días de nuestra vida. Queremos aprender de ti, Jesús, tu mansedumbre y humildad. Que tu iglesia sea conocida por el amor y que hagas de nosotros verdaderos adoradores en espíritu y verdad.